Vamos a ver las escalas. Las escalas son una de las aplicaciones más frecuentes de la semejanza. Aunque también podríamos haber visto las escalas cuando vimos las relaciones de proporcionalidad directa y enseguida entenderéis por qué. Las escalas se utilizan básicamente para elaborar planos, mapas, maquetas en los que o bien reducimos o bien aumentamos el tamaño del objeto que queremos representar, pero siempre de forma proporcional, es decir, las dimensiones que tienen los objetos en la realidad no son las mismas que los que tienen los objetos que están representados en el plano, en el mapa, en la maqueta, pero sí que tienen idéntica forma aunque tengan distinto tamaño. A esta proporción en la que se reducen las longitudes se llama escala y no es ni más ni menos que el cociente entre la longitud en la representación, es decir, en mi plano, en mi mapa, en mi maqueta, y la longitud en la realidad. La escala es, por tanto, un método gráfico que nos permite dibujar cualquier objeto, o bien más grande o bien más pequeño de lo que en realidad es, y eso resulta pues muy útil. Hay distintos tipos de escala. Tenemos por un lado la escala de reducción, que es quizás la que más habituados estéis a ver. En estos casos, el dibujo es más pequeño que la realidad y lo vamos a utilizar cuando queramos dibujar o diseñar objetos que son de gran tamaño, como por ejemplo pues carreteras, edificios, estadios de fútbol, barcos, mm, incluso los planos de las ciudades, los mapas de los países o de los continentes. No sería factible poder dibujar un plano del mismo tamaño, por ejemplo, que un centro comercial. Pero también existen las escalas de ampliación y muchas veces que necesitamos representar figuras que en la realidad son muy pequeñas. Imaginaros pues los elementos que están dentro de un reloj. Un relojero necesita representar todas las piezas que incluye un reloj dentro. Sería imposible prácticamente y también inútil, dicho sea de paso, representarlas a su tamaño real. Lo que se hace es representarlos más grandes de lo que son en la realidad. Las escalas se definen por dos números que determinan una proporción, por eso os digo que esto también lo podíamos haber visto cuando vimos las relaciones de proporcionalidad directa. ¿Qué proporciones relaciona? Pues las medidas, como os dije antes, entre el dibujo y la realidad. El primer número de la proporción siempre va a ser las unidades del objeto en el dibujo. ¿Por qué digo unidades? Pues van a ser normalmente centímetros, pero bueno, pues dependiendo de lo que estemos representando pueden ser milímetros o cualquier otra cantidad. Y a continuación vendrá un número que significará cuántas unidades del objeto real representa esa unidad del plano. O sea, dicho de otra manera, un centímetro en el plano o un centímetro en mi representación equivaldría a 10 centímetros de la realidad. Estos dos valores se representan normalmente separados mediante dos puntitos, aunque también vais a ver a veces una barra inclinada. Insisto, las dos cantidades vienen representadas en las mismas unidades. Es decir, que si estos son centímetros, estos son centímetros. Si estos son metros, estos son metros. No podemos utilizar una escala, una parte, la parte del dibujo en una unidad de medida y la parte correspondiente al objeto real en otra. Tenemos que, si tenemos datos en distintas unidades de medida, hay que pasarlas a la misma unidad. Por tanto, las escalas de reducción, si este fuera el dibujo a tamaño real, pues los dibujos son más pequeñitos y siempre el primer valor va a ser más pequeño que el segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un centímetro en el papel representa 2 centímetros de la realidad. Esta es la reducción y la realidad es esta. Sin embargo, en el caso de que sean escalas de ampliación, pues el primer número va a ser mayor que el segundo. Si este es el dibujo que nosotros queremos representar a escala y los representamos en una escala 2, 1, quiere decir que 2 centímetros en el papel equivalen a 1 centímetro en la realidad. Es decir, el dibujo en el papel va a ser más grande que en la realidad. Esto es un ejemplo típico. En un plano, la escala en centímetros es de 1/15.000, o sea, un centímetro en el papel equivale a 15.000 centímetros en la realidad. ¿A cuántos metros equivalen 7 centímetros en el plano? Bueno, pues yo lo puedo establecer como, recordéis cuando hacíamos reglas de 3, un centímetro en el plano, 15.000 en la realidad, que esto no es ni más ni menos que la escala,
Por lo tanto, 7 centímetros en el plano serán X centímetros en la realidad. Estos cocientes forman una proporción, 1 es a 7 como 15.000 es a X, por lo tanto los productos cruzados tienen que coincidir y nos queda que 1 por X es igual a 7 por 15.000, o sea, 105.000 centímetros, como me lo pide en metros, que además tampoco tendría mucho sentido decir 105.000 centímetros, serían 1.050 metros, 1 kilómetro y 50 metros. ¿Te toca practicar? Ya ves que no es ni más ni menos que colocar los datos que tienes en su lugar correspondiente y resolver una regla de 3. Es muy sencillo, así que a ello.